La historia de la República Dominicana no se puede contar sin mencionar a 3 mujeres que dieron sus vidas por la dignidad de su pueblo. Recientemente pudimos conversar con Dedé Mirabal aquí en nuestros estudios sobre su nuevo libro Vivas en su jardín, donde cuenta la historia de sus hermanas, las mariposas. Señora Dedé, muchas personas se preguntan, ¿por qué no antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo para escribir este libro? Bueno, porque realmente estaba dedicado siempre al museo, a mi propio trabajo que yo tengo, y el tiempo va pasando y uno va conversando de lo mismo, pero no se le ocurre pensar que el tiempo está limitado para todos los seres humanos. Eso pasó, creo que un amigo me sugirió, ¿y por qué no escribes tu memoria? Me quedé un poquito así, entonces él buscó una amiga, una periodista de allá, Ángel Hernández, para que me entrevistara varias veces, le contara la historia. Eso mismo lo hicimos, y después mi hija, Minú Tavares Mirabal, ella es filóloga, licenciada en filología, entonces ella fue que corrigió, lo adaptó como un libro que tenga también interés para cualquiera persona que no sea dominicana, por ejemplo, que no conozca. Que quiera saber de esta historia. Ajá, entonces ella le puso la parte literaria. Bueno. Pero para eso tomó 4 años y ahora fue que se publicó. Y qué bueno, porque hacía falta, porque aquí usted aclara muchísimas cosas. Sí, porque ese es el deber mío, contar esa historia. La verdadera historia. Por ejemplo, se ha visto en películas y se ha dicho en otros libros de que Minerva le llegó a dar una bofetada a Trujillo, y no fue así. No, eso es mentira. Yo siempre, cuando las personas van, lo primero los grupos, les pregunto, ¿y viste la película? Sí, digo, pues mira, eso no fue cierto. Lo que pasa es que fue una bofetada, yo diría, de actitud. Sin como manos. Que yo utilizo a veces un término, lo dejamos plantado. Cuando él preguntó dónde estábamos, ya nos habíamos ido. Y él se sintió humillado, como despreciado a sí mismo. Lo dejamos plantado, como decimos allá. ¿En esa época eso era? Ay, imagínate, preguntarle dónde está la joven Mirabal y que ellos se fueron. En un sitio donde estaba él, nadie podía salir antes. Nosotros ignorábamos eso. Lo más interesante que yo encontré, porque me llamó mucho la atención, es que usted la describe a cada una de ellas de una forma que nosotros no conocíamos de ellas. Por ejemplo, usted dice que Minerva era la más distraída de las 4, y eso que Minerva es una valiente. Sí. No, y tenía definido lo que ella quería en la vida, que era luchar por la libertad de su pueblo. Esa fue su misión desde muy niña, desde que ella tenía 10 años, 11 años. Ella decía, una vez una amiga de ella le contó que en el colegio la vio muy triste y le preguntaba que por qué estaba tan triste, vestida. He visto morir a mi padre, que le daban. Entonces ella decía, ahí fue mi primera chispa de odio, de rebeldía hacia ese hombre. Aunque ella tenía idea de que Trujillo no era un buen gobernante, pero ahí ella sintió como ya. Entonces comenzó a luchar desde esa época, a tener contacto con distintos amigos, personas que ella sabía, tenía sus entrevistas. ¿Y quién íbamos a imaginar, verdad, que era tan distraída? María Teresa, usted la describe como su hija, ¿por qué? Ay, mía, porque yo tenía 10 años cuando ella nació, y mi padre esperaba un varón y nació una hembra. Entonces yo vivía en mi casa porque yo había dejado los estudios, y mi papá era un comerciante muy próspero de esa época, y dijo, pues mi hija, prepárate mecanografía y una contabilidad simple para que me ayude en el negocio. Efectivamente. Y le agradezco porque me enseñó a trabajar, y a mí el trabajo me gusta. Y Patria dice que era la preferida de su mamá. ¿Por qué? ¿Qué tenía Patria? Bueno, yo digo la hija del amor. Fue su primera hija. Además, ella tenía un temperamento muy agradable. Hoy yo le contaba, creo que a mi propia hija, que a veces yo le decía, Patria, pero tú siempre tan paradita, tan presumida, porque pienso que me está mirando. O sea, que ella siempre estaba... Pero era una persona muy agradable en su casa, tuvo un jardín muy precioso. Es más, cuando mi padre tenía alguna visita, ella casó muy joven, a los 17 años, ella llevaba donde Patria, porque Patria tenía esa actitud de esa persona que tú dices, pero qué agradable es esa señora o esa persona. También otra de las cosas que me gusta del libro es que, aparte de que nos dice la historia, nos transporta a ellas a través de las fotografías. Aquí usted me estuvo contando de que una de que más le da nostalgia es cuando ustedes están haciendo la primera comunión. Ay, sí, con aquella como humildad, tú la ves como 3 niñas humilditas así, porque no había el estilo que hay hoy, que un trajecito casi se hace una fiesta de la primera comunión, como el bautizo. Entonces no, las cosas eran más sencillas. Y cuando yo la veo, como que lo recuerdo yo.
Ay, qué bien. Aquí hay una foto también que quizás le lleva ese recuerdo triste, que es que usted está aquí frente a los 3 féretros de sus hermanas. Ay, sí. Ese es en mi casa, la casa de mi madre, es un salón muy grande donde está. Entonces ahí estaban las 3. Imagínate lo grande que era ver aquellos cadáveres. Y recuerdo siempre que cuando yo las llevé al cementerio en distintos vehículos, porque no cabían en la ambulancia, los 3, 2, y yo llevé a María Teresa, como siempre, en una camioneta que nosotros teníamos, porque ellas se habían llevado los vehículos y todo. Y cuando llegamos al cementerio, entonces, pues destapen una para saber quién era, porque ya se nos habían confundido. Y era Minerva. Yo dije, ay, tú siempre la más decidida, como adelante, allá, a lograr, a sepultarla, la primera fue ella. Señora Dedé, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y traernos parte de nuestra historia de la República Dominicana, aquí a los Estados Unidos, donde también hay una gran mayoría de esta comunidad y también latinoamericanos que se interesan por esta historia. Muchísimas gracias. El mundo, porque es un caso de mujer y la mujer en todas partes ha estado muy maltratada. Por eso el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, eso es mundial. Sí. Así es, y eso es todo en honor de estas 3 hermanas que fueron tan luchadoras. Ahí está, Vivas en su Jardín. Puede conseguir este libro ya en su tienda favorita. Muchísimas gracias. Gracias a ti.